Hola chicos, muy buenos días para todos y todas. Iniciamos el tema de hoy, es la duplicación del ADN. En este punto espero tengan muy presentes los videos que hemos visto anteriormente, en especial el de la estructura del ADN. Bueno, mis chicos, entonces empezamos. Bien, en este punto, ¿qué queremos saber o qué quiero que ustedes aprendan? Que los eventos de la replicación dan lugar a dos moléculas idénticas de ADN. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que todos hemos sacado una fotocopia, ¿cierto? Y al sacar la fotocopia obtenemos como resultado pues una copia exactamente igual a la original, ¿verdad? Eso mismo pasa con el ADN. De un fragmento de ADN obtenemos dos copias totalmente idénticas pues al ADN parental o al ADN del que partimos inicialmente. Y es un proceso vital y muy importante porque ustedes pónganse a pensar, en nuestro cuerpo mueren alrededor de 400.000 células todos los días, están muriendo. Y entonces ellas deben regenerarse constantemente y una manera pues de regenerarse es a través de la duplicación celular, donde ellas se duplican y asimismo se duplica su ADN con la misma información genética y pues regeneran nuestra parte del cuerpo afectada. Bien. Segundo, la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que conserva la información genética de la molécula de ADN original. ¿Listo? Es una copia exactamente igual. Y por último, ¿qué ocurre en el proceso de división celular? Mitosis, como les venía diciendo. También en la meiosis, ¿no? Pero especialmente en la mitosis, cuando tiene que regenerarse una célula de nuestro cuerpo, pues ocurre el proceso de duplicación celular. Bien, básicamente, para como recorderis, sabemos que la molécula de ADN se compone de dos cadenas, ¿verdad? Y que esas cadenas están formadas por el grupo fosfato y por el azúcar, y que dentro de la cadena, o sea, en la mitad, tenemos los nucleótidos. Acá es muy importante que tengamos en cuenta los nucleótidos, chicos, bueno, porque son realmente ellos los que se van a duplicar. Entonces, los nucleótidos serán la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y también recuerden que ellos se emparentaban, ellos estaban casados, acuérdense, y de una forma especial, ya que uno se combinaba solamente con su pareja, más no con las otras. Por ejemplo, adenina va con timina y guanina siempre va con citosina. ¿Listo? Entonces acá vemos cómo se separa la molécula de ADN y luego ocurre la duplicación. Esas son las cadenas parentales, ¿listo? Y la duplicación se me duplican obteniendo como resultado dos moléculas de ADN nuevas. Vamos a volver a ver. Tenemos se me separan las dos hebras iniciales, ellas son las cadenas parentales, porque digan, hagan de cuenta que son de las originales, y se me duplican con la misma información genética. Bien. Continúo. Entonces, ¿cómo empieza todo? Primero debe existir un rompimiento del ADN, es decir, se me deben separar las cadenas obligatoriamente. Este proceso se da por una enzima muy importante que se llama la enzima L. Bien, vamos a anotar el nombre de las enzimas y vamos a anotar su función para que no se nos vaya a ir olvidando. Entonces, la helicasa lo que hace es desenrollar el ADN y romper los puentes de hidrógeno que me enlazaba a los nucleótidos. Me rompe esos puentes de hidrógeno, si se dan cuenta, y me separa la molécula. Y las proteínas enlazantes a cadena sencilla, que se llaman SSB, se vuelvan a unir y así inicia el proceso de duplicación. Continuamos. En ese rompimiento de la cadena se forman las burbujas de replicación. ¿Qué es una burbuja de replicación? Pues es como vemos acá en la imagen. Un segundito, saco aquí el lápiz. Bien, la burbuja de replicación entonces viene a ser esta. El fragmento o el pedazo de ADN se me ha separado. ¿Listo? Esa es mi burbuja. Y la horquilla de replicación, ustedes ven acá, ese nudo que ustedes ven ahí. ¿Listo? Es decir, por cada burbuja de replicación obtenemos dos horquillas de replicación. Bien, una burbuja, dos horquillas porque son dos extremos. La cadena de ADN
es súper larga, entonces no se me va a duplicar toda, sino el fragmento que se necesite duplicar o el gen que mi cuerpo necesite. Entonces, a lo largo de toda la cadena se van creando varias burbujas de replicación. Por ejemplo, aquí hay una, más adelante puede haber otra, más adelante puede haber otra, y así sucesivamente, dependiendo de la velocidad de la replicación. Listo. Ahora sí, como tengo mi burbuja de replicación, aquí la tengo, si se dan cuenta. Entonces, la DNA polimerasa, aquí aparece, miren, otra enzima, DNA polimerasa, comienza a construir una nueva cadena. Bien, entonces la DNA polimerasa empieza a pasar aquí por mi cadena. Esa es una cadena, esta es otra cadena que se me han separado porque estaban pegaditas así como estas. Entonces, la DNA polimerasa comienza a pasar inicialmente por este lugar y empieza a construirme la nueva cadena. Listo. Yo les había comentado que la molécula de ADN tenía un sentido, ¿cierto? Porque era antiparalela. La cadena empieza sentido 3', 5', la otra cadena empieza en sentido 5', 3'. Eso significa que sean antiparalelas, que una va hacia allá, por ejemplo, y la otra va en sentido opuesto. Bien, entonces tenemos acá otra vez mi DNA polimerasa, es esta molécula que ustedes ven ahí. Mi DNA polimerasa, entonces a medida que la cadena se va abriendo, crea una cadena molde. Si se dan cuenta, esta tira roja, esa es la cadena molde que está creando mi DNA polimerasa. Bueno, y me va creando la nueva cadena. Sin embargo, ya no puede empezar a trabajar sin otra molécula que se llama la RNA primasa. ¿Listo? RNA primasa es esta que ustedes ven en color naranja. La RNA primasa es como la que da el inicio de la duplicación, es decir, ella dice puede empezar o no puede empezar. Entonces ella es la primera que pone los dos primeros nucleótidos de la cadena. Miren, si se dan cuenta los que están aquí en amarillo, estos que va a poner. Ella pone, pero son moléculas de RNA y ese es el indicativo para que la DNA polimerasa pueda iniciar la duplicación. Apenas se ponen esos dos nucleótidos de la RNA primasa, polimerasa automáticamente empieza a crear la cadena complementaria. Bien, acá la hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Bien, la hebra conductora, ¿cuál va a ser? Pues la que está generando o la que se está creando gracias a la DNA polimerasa, es decir, la que va en este sentido. Esa es la hebra conductora, la que conduce, digámoslo así, la duplicación. ¿Listo? La cadena se sigue desarrollando en sentido de la horquilla de replicación. Acuérdense que la horquilla era el extremo que veíamos, entonces se sigue desarrollando en ese sentido. Hacia allá se sigue desarrollando nuestra cadena. Y así sigue el proceso como tal de la creación de mi cadena complementaria. Bien, más tarde, otro tipo distinto de DNA polimerasa, que es esta que vemos acá, cebador de RNA por DNA. ¿Se acuerdan que acá había una parte en donde la RNA primasa iniciaba? Entonces, parte es reemplazada por ADN para que toda la cadena me quede igual. ¿Listo? Me quede exactamente de la misma composición, porque recuerden que estas son de DNA. Bien, vamos a observar un poco más de cerca cómo es que ocurre el proceso. Entonces, básicamente, esta molécula morada grandota que era la DNA polimerasa, ¿verdad? Listo. Esa DNA polimerasa, si se dan cuenta que me está formando la cadena, entonces ella me va pegando los nucleótidos, ¿sí? Me va pegando la cadena. Miren, grupo fosfato, azúcar
y también me lleva de una vez nada, ya me va creando la nueva cadena, mejor dicho, y de ahí para abajo pues sigue y sigue y sigue pegando esos nucleótidos. Listo. Ahora vamos a hablar de la hebra rezagada. Mi ADN se me duplicaba por este lado en ese sentido, mejor dicho, debe pasar el mismo procedimiento por esta hebra, solamente que pasa en sentido contrario. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si empezamos con esta que iba así como indica la flecha, la que les estaba explicando, esta también debe ir al mismo tiempo haciendo el mismo proceso, porque no se puede quedar quieta. Al mismo tiempo hace exactamente el mismo proceso, pero en sentido contrario, así como está indicando esta flecha. Entonces empezamos con el RNA cebador, que era el RNA primasa, que me iniciaba como tal la secuencia. ¿Listo? Miren, RNA primasa. Ella decía, es el que dice, iniciamos la duplicación y automáticamente viene la DNA polimerasa y sigue la duplicación hacia allá. Tal cual pasó en este lugar, exactamente lo mismo, solamente que en sentido contrario. ¿Listo? Por eso es que decimos que el ADN es una cadena antiparalela, porque una va para un lado y otra va para el otro. Bien, antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, o sea, de esta, la hélice debe de continuar desarrollándose, claro está, ¿no? Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. ¿Qué quiere decir eso? Pues exactamente pasa lo mismo. La hélice se sigue desenrollando. La que va hacia allá, en este sentido, ¿no? Y la que va hacia acá, en ese sentido, se sigue desenrollando. ¿Listo? Por eso se dice que la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua, porque una va para un lado y otra va para el otro. Listo. Al igual que la conductora, acuérdense que era la con la que empezamos, la que iba para allá, una DNA polimerasa diferente, que era esta, ¿se acuerdan? Cambia el cebador de RNA, o sea, cambia este RNA que nos decía que podíamos empezar la duplicación por DNA. Eso también es exactamente igual para que nuestra composición de la cadena quede exactamente igual. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. Entonces pasa exactamente igual. Ya aquí empezamos entonces la duplicación, si se dan cuenta ya cambió la composición de la cadena, ya todo es de DNA y así mismo sigue el proceso. Me va formando la cadena y además de eso pues se me van uniendo los nucleótidos complementarios, que yo les dije que timina siempre iba con adenina, adenina siempre iba con timina, timina siempre iba con guanina, guanina siempre iba con citosina. Ellos se unen perfectamente, ¿listo? O sea, ellos no se van a cambiar en su unión y en su composición porque eso es, digamos que ya una programación. Entonces ellos siempre se van a unir de esa manera y así es el indicativo de que mi cadena de ADN realmente está bien. Bien, si se unieran de una forma distinta, de una vez ocurre una mutación genética, conlleva pues a una enfermedad. Bien, así es como se ve la burbuja de replicación completa en acción, para que ustedes la revisen. Si se dan cuenta, se va sintetizando por este lado, que es nuestra hebra conductora, y también se va sintetizando abajo, que es nuestra hebra rezagada, para que ustedes miren todo lo que está pasando otra vez desde el principio. No les olvide identificar las moléculas, ¿no? ¿Cuál es el moradito? ¿Cuál es este rombito? ¿Cuál es, por ejemplo, el de color naranja? Listo, aquí, por ejemplo, están los nombres. Digamos que la ligasa, que ustedes ven acá, es la que al final me termina de hacer las uniones. Como su nombre lo indica, ligasa es de ligar, de unión. Entonces, cuando ya se me ha duplicado, por ejemplo, esto, aparece la ligasa para que las uniones se hagan fuertes y no se separen el ADN. ¿Listo? Aquí lo que les decía, hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de ADN. Hay muchísimas, muchísimas. Vean, acá tenemos una burbuja, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Y así mismo se va duplicando, estas en sentido continuo y en sentido discontinuo, y hasta que toda la cadena, pues básicamente
se me ha duplicado, ¿sí se dan cuenta? Ya toda está totalmente duplicada y cada molécula nueva de ADN es idéntica a la molécula parental, es decir, a la molécula original, es una copia totalmente exacta, ¿listo? Y las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse totalmente. Y ahora tenemos dos moléculas